Comencemos por el texto lema de este mes, que está en qué capítulo y en qué versículo. 4:4 de Filipenses. Y recuerdan cómo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y cómo van con la memorización de algunos textos de la Biblia? ¿Han hecho el intento de aprender de memoria? Y hay versículos en este capítulo 2 que hoy veremos que son lindos para recordar, poner en nuestra memoria. El párrafo en cuestión que comencé a analizar el domingo anterior y que hoy podremos completar, comienza en el capítulo 1, verso 27, y se extiende todo ese párrafo, todas esas ideas que aparecen en este segmento de la carta, van hasta el capítulo 2, verso 11. Y a modo de repaso de la primera parte del segmento, del 27 al 30 del capítulo 1, vimos que Pablo les pide a los filipenses que lleven a cabo conductas prácticas y acciones cristianas que son muy necesarias. Las menciono hoy otra vez como repaso, las vimos el domingo anterior. En cuanto a conductas y prácticas, Pablo dice que se comporten como es digno del Evangelio. Segundo, que estén firmes en un mismo espíritu. Tercero, que combatan unánimes por la fe del Evangelio de Cristo. Que no se intimiden por los que se oponen al Evangelio. Y en quinto lugar, que padezcan por Cristo como le pasaba a Pablo. Esto está mencionado en el segmento del capítulo 1, versos 27 al 30, y terminábamos el domingo anterior hablando de un privilegio que nos da el Señor y la fe cristiana, y es el padecimiento. Padecer por causa de Cristo y del Evangelio no es negativo, según escribe el apóstol Pablo. Y por años, desde la época en que se fundó la Iglesia de Cristo, Hechos, libro de los Hechos en adelante, vamos a encontrar que la Iglesia padeció por causa del Evangelio, pero básicamente por causa de su identificación con la persona de Cristo. Tal vez nosotros aquí en esta parte del mundo nunca hemos tenido esa clase de resistencia a la fe y a la persona de Cristo como en otras partes. Sin embargo, todos los días se pueden presentar acciones culturales, sociales y aún políticas que se oponen a la fe cristiana y que abren la puerta al padecimiento cristiano. A veces los gobiernos aprueban leyes que son contrarias a la persona de Cristo y a la fe evangélica. Y es por eso que los cristianos soportan, padecen esa clase de situaciones que son molestas, a las que nos oponemos, pero que sin embargo están presentes en nuestra cultura. En este contexto, recordemos el texto principal de estos mensajes del mes de octubre, y que es Filipenses 4:4. En medio
de las tribulaciones, de los padecimientos que sufrimos por Cristo y que Pablo también padecía, según da testimonio en el verso 30 del capítulo 1. En medio de todo esto, regocijaos en el Señor siempre. Y para que no se olviden, otra vez les digo, regocijaos. No somos muy amigos en el idioma español de los prefijos, ¿verdad? Sin embargo, Pablo los usaba y en esta palabra, este prefijo es insistente con una actitud que debemos llevar a cabo los cristianos en medio del padecimiento. Una y otra vez podríamos volver a esas situaciones culturales, sociales, políticas, que nos producen desazón, tristeza, y en medio de todo esa oposición, dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Siempre es una palabra interesante de estudiarla en la carta a los Filipenses, y usted la va a encontrar, si ha estado leyendo la carta esta semana, en varias oportunidades. No a veces, no de vez en cuando, no cuando tengo plata en el bolsillo o cuando tengo trabajo o cuando hay techo, casa, comida, ropa suficiente, me debo de regocijar, sino aún en medio de las situaciones más adversas y críticas que podamos tener, volver a regocijarse en el Señor es muy importante, porque todo lo demás puede producir padecimiento, pero Cristo no produce padecimiento. Él lo permite para que nosotros nos regocijemos en Él. Seguimos el pensamiento de Pablo en el siguiente capítulo, aunque decíamos que este segmento comienza en el 27 con el solamente y termina con el verso 18 del capítulo 2. Los grandes temas de este segmento son por lo menos 4, para que usted, al estar leyendo la carta una y otra vez este mes y cotejando con otras versiones, los tenga presentes. 1, la unidad del cuerpo de Cristo. La armonía del cuerpo de Cristo. 3, la obediencia de cada cristiano a Cristo. Y 4, la constancia de cada cristiano en seguir a Cristo. Son temas que aparecen casi reiteradamente, varias veces se reiteran en este segmento en el escrito de Pablo. Hay una evidente preocupación de Pablo para que la Iglesia mantenga estas actitudes y conductas, que estén preocupados, que las acciones que se realizan como iglesia allí en Filipos tengan presente siempre unidad, armonía, obediencia y constancia. Este es un buen proyecto para los ministerios y los equipos de la iglesia, para los líderes de la iglesia, que en todo lo que hagamos, los planes que tengamos, lo que sea que se realice por su medio, de acuerdo a sus dones, tenga la intención de guardar la unidad, la armonía, la obediencia y la constancia. Tenga presente estos temas mientras va observando todo este segmento de esta carta. Notemos en el capítulo 2 que la base para la unidad cristiana está cimentada, dice Pablo, comenzando en el capítulo 2,
en los siguientes temas que son mencionados como palabras, y cada una de esas palabras podría ocuparnos muchos minutos, tal vez semanas de estudio y consideración. Hoy las mencionamos, pero no por ello queremos desconocer la importancia que tienen esos 5 términos que Pablo incluye en el capítulo 2, verso 1, donde dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Note usted las preposiciones que son importantes en la carta de Pablo. Indica la postura, lugar, ubicación de los cristianos y de la iglesia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, aquí se refiere al Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Esta es la base de la unidad del cuerpo de Cristo, aquí y en todas partes, porque la carta de Pablo no solamente les llegó a los filipenses, es una carta que circuló en las iglesias de la época, era leída en todas las iglesias, y también a través del tiempo el Espíritu Santo preservó esta carta para que recordemos que estos elementos componen y hacen que la unidad de la iglesia prospere y se mantenga. La consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia. La práctica continua de estos 5 ingredientes une a los cristianos para que lleguen a ser un cuerpo en Cristo. Esto de un cuerpo en Cristo también es propio y típico de los escritos de Pablo. Y usted recordará que en la carta a los Romanos lo menciona y desglosa en forma muy amplia. La iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros. Él compara el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos en el cuerpo, ¿cuántos miembros? ¿Los contó alguna vez? Bueno, se pueden contar los que se ven. Por ejemplo, tenemos 10 dedos en las manos y pensamos, aunque están cubiertos, que tenemos otros 10 en los pies, si es que tenemos 2 piernas. Así que la suma de ellos es que tenemos, ¿cuántos dedos? 20. ¿Usted comparó esos dedos los unos con los otros? En el tamaño, aún en el grosor, en el largo también. Son diferentes. Y cada uno de ellos, de acuerdo a su tamaño y a la ubicación que tienen en la mano o en los pies, cumplen diferentes funciones. Los necesitamos. Sería complicado no tenerlos, sea en las manos o en los pies, aunque en los pies la ausencia de ellos pasaría desapercibida porque los tapamos con las medias o con los zapatos. Pero cuando vemos a una persona a quien le faltan las manos, nos llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo podríamos vivir sin las manos
y sin los pies. Y así vamos con cada parte del cuerpo, la nariz, los ojos, las dos lindas orejas que tenemos. ¿Le gustan sus orejas? Algunos las tienen más levantadas, otros más aplastadas. Los hombres generalmente las tenemos un poco más levantadas que las mujeres. Si no, mírele las orejas a su cónyuge para compararlas. Y todas las vueltitas que hay por allí adentro. Necesitamos las dos orejas para poder oír bien y parejo. Cuando una de ellas se tapa por la seda que se acumula, por ejemplo, el otro oído sufre también. Tiene que oír por el otro. Vamos mirando el cuerpo y su armonía y vemos que funciona bien. Cuando una parte se enferma, todo el cuerpo sufre. Uno se siente mal cuando le duelen los dedos, las uñas, el hígado, los riñones, cuando anda mal del corazón, cuando tiene un poco de gripe y estornuda. O sea, todo el cuerpo se resiente con esos problemas de falta de salud. Entonces Pablo allí, cuando escribe a los romanos, que habla comparando a la iglesia con el cuerpo, habla de la necesidad de tener todos los miembros del cuerpo de Cristo funcionando con buena salud. Así que se necesita, para que funcione bien el cuerpo de Cristo, para que funcione bien la iglesia local, en nuestro caso, se necesita ¿qué? Más músicos, más flores, un edificio más alto que este o más largo, un mejor proyecto de programa para el año, un organigrama bien estructurado de la iglesia. Otros dirían, y se necesita más dinero, o se necesita, ¿qué cosa le agregaría a usted? Ahora Pablo, cuando escribe esta carta y otras, no habla de elementos materiales necesarios para que la iglesia mantenga su armonía y unidad. Estos ingredientes que mencioné recién, si bien pueden ser necesarios, no son imprescindibles para que la iglesia mantenga su unidad y su armonía. Más bien, Pablo dice que la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia son elementos necesarios, diría Pablo, imprescindibles. Les pide a ellos, hermanos, completen mi gozo viviendo de esta manera. La iglesia es esto que él describe en estas palabras, de las que tendremos a bien reflexionar en forma detenida, profunda, cuando estamos leyendo personalmente las Sagradas Escrituras, esta carta y otras de Pablo, donde estos temas son mencionados como necesarios para que la iglesia funcione armónicamente. La práctica de estos 5 elementos, consolación, consuelo, comunión, afecto entrañable y misericordia, harán que el cuerpo funcione saludablemente. Cuando falta esto, pues así como el cuerpo humano se enferma cuando le falta algún elemento, así también se enferma el cuerpo de Cristo. Ustedes pueden notar eso si comparan iglesia por iglesia a las que Pablo escribe cartas, o toman aquellas 7 iglesias a las que
El apóstol Juan, comisionado por el Señor, envía cartas. Cada iglesia diferente, según su condición espiritual, según la armonía y la unidad que tenían. Estos ingredientes mencionados en este 2:1 debieran estar en todos los ministerios que integran esta congregación y que están en el organigrama de la iglesia, con sus integrantes, sus equipos, sus objetivos, sus planes, sus presupuestos. Revisen ustedes que integran los ministerios si estos elementos están suficientemente desarrollados y activos en esos planes y presupuestos que están elaborando. Pablo pide a los hermanos en Filipos, verso 2, completad mi gozo. Tengo gozo, dice Pablo, y en el capítulo 1 habla de ello también, habla de su gozo de servir a Cristo aún en medio de la cárcel que estaba padeciendo, habla de su gozo de honrar a Cristo en todo lo que hace, pero hay algo que le falta a Pablo, dice, completen mi gozo, viviendo de esta manera como iglesia y como personas. Verso 1. Y pasa a describir algunos requisitos que él piensa, creyó y los puso en su carta, que todos los cristianos debemos de vivir para fundamentar lo que dice en el verso 1. Así que hoy los vamos a observar y hacer algún comentario de cada uno de ellos. Estamos en el capítulo 2 y comenzando en el verso número 11 de esta carta. Entonces quiero sí leer, porque me parece imprescindible que leamos esta parte de la carta públicamente. Ya lo habrá usted leído en su casa varias veces, si ha leído la carta en estos días. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por ahora leemos hasta allí la palabra del Señor. Veamos si nosotros, además de la iglesia en Filipos, si nosotros como iglesia local aquí cumplimos con estos deseos a los cuales Pablo se refiere como que le van a ayudar a completar el gozo de su vida cristiana. Primero, que todos sientan lo mismo. Sientan, sentir. Esto tiene que ver con los sentimientos. Creo que usted va a concordar conmigo que esto de que todos sintamos lo mismo es muy difícil de lograr. Demanda tiempo. Aún si pensamos en la figura matrimonial, no siempre nos sentimos igual en nuestras relaciones los unos con los otros o con los hijos. No siempre nos sentimos bien. No nos levantamos cada día y nos sentimos supremamente felices, contentos. A veces
decimos con el dicho popular, que no tiene nada que ver con la Biblia, pero que dice, hoy me levanté con el pie, ¿cuál? Puede ser de una ideología o de otra, puede ser de izquierda o de derecha, aunque no se refiere a eso el dicho, ¿verdad? Sino, me duele la cabeza hoy, no me siento bien, dormí con pesadillas, lo que sea, que hace que al levantarse, al salir de la cama, usted no se sienta tan bien. Para sentirse bien hay que dedicar tiempo. Eso en todos los órdenes de la vida, no solamente en la iglesia, también en el matrimonio o en las relaciones laborales. Hay que dedicar tiempo para conocer a los otros. De ahí la necesidad que también menciona Pablo en sus cartas, y está específicamente nombrado en la carta a los hebreos, la necesidad de estar juntos, de congregarnos como hoy, de estudiar la Biblia juntos, de tener los ensayos de música juntos, de planificar las cosas juntos como un equipo, como un ministerio. Esa necesidad de estar juntos va a resultar en la meta que Pablo establece aquí, sintiendo lo mismo, sintiendo a través del tiempo y del desarrollo de esas acciones, sintiendo lo mismo, entendiéndonos a medida que vamos estando juntos. Contra esto se oponen por lo menos dos cosas: el egoísmo y el egocentrismo humano. Egoísmo y egocentrismo son parte habitual de la vida humana y se acentúan más si no conocemos a Cristo. O sea, le damos más valor al yo, a lo que soy, a lo importante que yo soy, si no conocemos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que somos poco y nada. Había un coro que cantábamos antes y que decía, yo soy polvo. ¿Cómo era que decía la canción? La pensé en mi casa, no la anoté. ¿Alguien la estaba mencionando? Yo no soy nada, ese. Y del polvo nací. Y es el sabio Job en la antigüedad que nos recuerda que somos ¿qué? Y ahí volveremos, dice Job. No somos nada, somos polvo. Cuando se consume este cuerpo, queda un montoncito de desperdicios. Entonces, si no recordamos eso continuamente, que valemos algo porque Cristo está en nuestras vidas, y la expresión está en Cristo es trascendente en esta y en otras cartas de Pablo. Pablo usa esa expresión más de 100 veces en sus cartas, y aquí en esta carta lo menciona también. Estar en Cristo es lo que nos da valor, lo que realza nuestra personalidad, lo que nos hace mejores personas, es vivir en Cristo y dejar el egoísmo y el egocentrismo a un lado. En el egocentrismo cada uno piensa más en sí mismo que en los demás. ¿Le pasa eso a usted? Bueno, a mí me pasa, ¿no? Cuando pienso demasiado en mí mismo y me torno egocéntrico, me miro al espejo y digo, soy más lindo que cualquiera, ¿no? Como la historia de Blancanieves y todo eso, ¿no? Tenía un espejo mágico, la bruja del cuento, y el espejo le decía, no hay nadie más linda que tú, hasta que aparece Blancanieves, ¿no? Y
acá aparece otro que es mejor que yo, ahí me doy cuenta cuán egocéntrico soy. Y es el pensamiento opuesto el que debemos de practicar, dice Pablo en su carta, en el cuerpo de Cristo. Procurar recordar que no somos tan importantes como parece que lo somos, que somos parte de un cuerpo y que tenemos una función y que hay personas tan importantes y necesarias como nosotros. Una de las formas de practicar este primer requisito, que todos sientan lo mismo, es lo que enseña el segundo. Verso 2, que todos tengan el mismo amor, teniendo un proceso, la realización de estar juntos, va dejando expresar el amor de Cristo en nuestras vidas. En este caso es tener el amor de Cristo. Y me voy a apurar aquí porque mi reloj me dice que pasan rápidos los minutos. El mismo amor de Cristo, no el mismo amor humano. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, el amor de Cristo. Así como Cristo se entregó por la iglesia, dice en la carta a los Efesios. Ese amor de Cristo debe reinar en el corazón de los integrantes de la iglesia en Filipos, dice Pablo. Y nos vamos al tercer requisito rápido, dice que todos se mantengan unánimes, que todos se mantengan unánimes. Unanimidad no es uniformidad. En la unanimidad hay diversidad de pensamientos, de interpretaciones, y no se pierde la unanimidad si hay lo anterior que mencionábamos. La unanimidad se pierde cuando hay divisiones y cuando hay falsos maestros. Veremos eso el domingo que viene y les recomiendo la lectura del capítulo 3, donde son mencionados los falsos maestros a los que Pablo cataloga muy duramente. Las personas contenciosas, dice Pablo. De eso hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento y en la iglesia inicial que se narra en el libro de los Hechos. En cuarto requisito, que nadie haga nada por contienda o por vanagloria. Contienda o vanagloria, verso 3. Pablo está escribiéndoles estas palabras a cristianos, a una iglesia. Y esta iglesia en Filipos era una de las mejores iglesias de aquella época. Junto a Éfeso, por ejemplo, descollaban en servicio, en amor, en unidad. Sin embargo, les dice que nadie haga nada por contienda o por vanagloria. En el capítulo 1, verso 3, Pablo da gracias por esta iglesia. Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Pero les pido que no hagan nada por contienda o por vanagloria. Vuelve a mencionar este tema en el verso 14. Si usted tiene su Biblia, puede cotejarlo allí mismo. ¿Cuál es la finalidad de ejercer los dones y desarrollar los ministerios en una iglesia como Filipos o como la nuestra? Y es lo que dice Pablo en el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En ese entorno, en medio de ese entorno de malignidad, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Por lo tanto,
nada hagan por contienda o por vanagloria. Salto rápidamente al número 5, con el que voy a ir terminando posiblemente hoy, si el reloj me lo indica. Todos debemos practicar, dice Pablo, la humildad. ¿Pueden ponerse de pie todos los humildes? Voy a esperar unos segundos. No veo que nadie, allá arriba tampoco, nadie se puso de pie. Realmente el único que está de pie soy yo. Y estoy escribiendo un libro que se llama Cómo logré mi humildad en 5 lecciones. Y la tapa va a tener una foto grande mía, sea como yo de humilde. Ahora, si bien no concretamos escribir un libro así para decir cuán humildes somos, hay aquí una advertencia para tener en cuenta para todos los cristianos. Y cuando buscamos un ejemplo de humildad, Pablo lo encuentra en Cristo. Y ustedes tienen en los versos 5 hasta el 11 el desarrollo del ejemplo de humildad de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y hay aquí palabras que son muy importantes desde el verso 5 hasta lo que he leído recién. Pablo dice, hay que descubrir en cada uno de ustedes, ya no es la estructura de la iglesia a la que se refiere Pablo, no es el organigrama, no son los edificios, no es la riqueza que pueda tener la iglesia, es las personas. Haya pues, encontremos pues en cada uno de ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pregunto, ¿será que hay que buscar mucho para encontrar este sentir que hubo en Cristo? ¿Que hay que buscar mucho en nuestras vidas a ver si está Cristo? ¿Está Cristo en nuestras acciones, actitudes, conductas y todo lo que hemos mencionado anteriormente? Todos debemos de practicar la humildad para erradicar el egoísmo y el egocentrismo de nuestras vidas. El 6º requisito es, capaz que llego a los 7 que tenía pensado, vamos a ver. El 6º es dejar de pensar que somos mejores que los demás. Versos 3 y 4 mencionan el tema. Ya lo hemos leído y ustedes lo tienen en sus Biblias. Dejar de pensar que somos mejores que los demás. Es probable que alguna vez ese pensamiento pasó por nuestra mente. Como aquel hombre que fue al templo a orar y se vino al primer banco, no se sentó, estaba de pie, no cerró los ojos, no agachó su cabeza ante Dios, sino que levantó sus brazos y le dijo a Dios, aquí estoy, Dios, mira qué bueno que soy, qué importante que soy. Ni siquiera soy como ese que está ahí atrás. ¿Recuerda la parábola del Señor? Jesús pregunta, ¿y cuál de los dos salió justificado de ese lugar, de ese templo, en la parábola de la sinagoga? ¿Cuál de los dos salió justificado ante Dios? Así que tenemos aquí un tema muy importante para incluir en nuestro pensamiento personal y colectivo. Los demás son mejores que yo.
En el plano matrimonial diríamos lo mismo. ¿Soy yo mejor que mi cónyuge o ella o él es mejor? Cuando comenzamos en esos órdenes de la vida, la familia, el matrimonio, la iglesia, a pensar que somos tan importantes que no vivirían sin mí, ¿qué sería de la iglesia sin mí? ¿Qué sería de mi matrimonio si yo no estuviera? Esa palabra misma, eso mismo, ya se me trancó y la dejo. Dejar de pensar y de actuar creyendo que somos los mejores, eliminando nuestra vanagloria, vida sin sentido y nuestro egocentrismo. Y por último, verso 14, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. No entro en los detalles de la comprensión de los dos términos, porque todos conocemos esto. Usted sabe lo que son las murmuraciones. Si uno se va al Antiguo Testamento, va a encontrar personas que murmuraron contra Dios y contra el líder Moisés. Hablaban bajito y por atrás, hasta que llegó a los oídos de Moisés lo que la gente estaba murmurando. Había pasado un buen tiempo. Claro, eso produjo un ambiente en la congregación de ese pueblo tan terrible que Dios tuvo que enjuiciar a ese pueblo por la murmuración. Y el tema de las contiendas, pues ya lo hemos mencionado, son elementos de los que la iglesia y las personas, tanto en el matrimonio, en la familia como en la iglesia, debemos alejarnos. Son elementos que contribuyen a la división, a la separación, al rompimiento de familias y de iglesias. La murmuración y la contienda. Tal vez hay que decidir entonces personalmente que no se ocupará de sumarse a los que murmuran y a los contenciosos. Pablo le comenta a los filipenses que si logran llevar adelante la iglesia mediante estas 7 acciones, va a ocurrir lo que dicen los versos 15 y 16 al inicio. Léalo en su Biblia. Pablo dice, van a resplandecer como luminares en el mundo. Van a ser luz. Y eso es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿recuerda? Le dijo a la gente, ustedes son la luz del mundo. Y no se lo dijo a personas del gobierno, no se los dijo a los soldados y centuriones romanos, le dijo a la gente que lo estaba siguiendo, la mayoría en gran pobreza y opresión social y política de la época, les dijo, ustedes son la luz del mundo, alumbren, no escondan su luz. Hoy nos dice lo mismo el Señor a nosotros, y Pablo le dice a los filipenses, ustedes pueden resplandecer en medio de una generación maligna y perversa, pueden resplandecer como luminares en el mundo, asidos, tomados de la palabra de vida. Qué lindas frases estas para recordarlas de memoria. Usted puede memorizar versos 14 hasta el 18, que es un solo párrafo, un solo pensamiento. Para terminar, como cristianos y como iglesia, tenemos que trabajar mucho, dedicar tiempo para que estas 7 características y conductas de una congregación sean desarrollados armoniosamente
y en forma unida. Leamos, para terminar, los versos 17 y 18. Les invito para que lean conmigo en alta voz estas dos frases especiales con las que él termina este párrafo de este tema de la unidad y del ejemplo de humildad de Cristo. Leamos en voz alta, 17 y 18. También los que están en el Zoom, por favor que lo lean. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En dos líneas vuelve a insistir con el texto lema de este mes del 4:4, gozo, regocijo. Y en el 18, gozaos y regocijaos. El próximo domingo voy a entrar al capítulo 3 para hablar de los falsos maestros, de los contenciosos y otros temas que aparecen en este capítulo que es muy importante de la carta. Esté buscando cuál texto de estos va a aprender de memoria. Por ejemplo, le sugiero el verso 14 del capítulo 3 como una propuesta para su vida cristiana. Ahora les invito a orar. Señor, te damos gracias en este hermoso día primaveral que nos has regalado, porque nos has dado la oportunidad y el privilegio de congregarnos en tu nombre. Si no fuera por tu presencia, Señor, todo esto no tendría sentido. Ni los que están en sus casas a través del Zoom, ni nosotros aquí en este lugar, en este templo. Todo esto tiene sentido porque tú vives en nuestras vidas. Estás en nuestras vidas y nosotros vivimos en ti. Señor, enséñanos a vivir según las propuestas que hemos visto en tu palabra hoy. Enséñanos a seguir tu ejemplo de vida, de servicio en humildad y en gozo y regocijo. Protege a la iglesia de todo mal. Protege a las familias de toda perversidad. Une a los matrimonios y a los hijos con sus progenitores. Une a la iglesia unos con otros. Ayúdanos a servir por medio del Espíritu Santo, como hemos leído en tu palabra. Señor, encomendamos nuestras vidas humanas, que son vidas frágiles, nuestros cuerpos, mentes. Encomendamos todo lo que somos y hacemos a ti, oh Dios. Guíanos en hacer cada día tu buena y agradable voluntad. Encomendados a ti, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.